Con nosotros Héctor Guzmán, político de larga data, como dicen, que parece que tiene en este momento su oportunidad administrativa. ¿A dónde va en el sorteo? No, primero yo quiero agradecerle esta oportunidad. Estuve oyendo a Henry, muy interesante su intervención también. Y decirle que en el caso de la actual coyuntura, el PRD hizo un pacto con el PLD y específicamente con el presidente Danilo Medina. Y ese pacto está en dos líneas de acción. Primero la parte electoral, de trabajar para lograr la victoria electoral, y lo segundo es ya la parte de participación en el gobierno, mediante un planteamiento también de línea programática que planteó el PRD. Esa parte todavía no se ha definido, porque esa parte la está manejando, en este caso, el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en su conversación. Pero han salido algunos chiguetes interesantes. No, siempre, para esta etapa siempre hay muchísima especulación y cosas así, pero ese es un tema que por su delicadeza y la prudencia lo maneja el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, con el propio presidente Danilo Medina. En el caso particular mío, le voy a aclarar que yo me senté y llegué a un acuerdo directamente con el presidente Danilo Medina, porque como yo decidí abandonar la fila del PRM, con una serie de seguidores nuestros. Primero yo hablé con el presidente Danilo Medina y después tomé la decisión de incorporarme al PRD, ya dentro de lo que eran los trabajos de la campaña. Pero es prácticamente lo mismo. Estas son situaciones que se manejan con mucha prudencia, mucha delicadeza, y que hay que esperar el momento, ese tipo de cosas. Ahora, uno tiene que entender que esta es una etapa de aquí a agosto de análisis, de cuidado, de prudencia, que no es el momento, como yo oigo a alguna gente ya, de aventurarse a pensar en el 20 y ese tipo de cosas, que es muy extemporáneo, porque cada elección es una coyuntura diferente. Y quizá mucha gente no entiende que a las elecciones que venimos en el 2020, las elecciones vienen separadas, comenzando por eso, que en febrero tendremos las elecciones municipales y en mayo tendremos la presidencial y congresional, vienen separadas. O sea, ya tú tienes una coyuntura diferente a la que acabamos de ver ahora. Además, un elemento importante a tomar en cuenta es que hay partidos, como el caso del PRM, que sus estatutos hay un mandato de que tienen que renovar su dirección, sus autoridades, el año que viene, a más tardar en septiembre. Es una situación interna de ese partido. En el caso del Partido Reformista y el PRD, tienen también que renovar su dirección según sus estatutos en el 2018. Esos son procesos internos que esos partidos tienen. Otro elemento importante es el papel del PRD. Si el PRD va a jugar un rol opositor o un rol de oficialista, es decir, gubernamental, que es la parte que nosotros en este momento tendrá que definirse el rol del partido en función de su participación. Sí, pero por lo que veo, la participación administrativa del PRD va a ser más importante que la legislativa. Exactamente. Eso está ya enunciado. Son importantes las dos, porque, por ejemplo, los legisladores que obtuvo el PRD, con lo del bloque progresista y el PLD, hacen prácticamente una mayoría calificada, lo que es importante en este caso. Otro elemento que hay que tomar en cuenta de cara a todo este proceso es la discusión que hay con la ley de partido, la ley electoral. Mire, la gente, hay que trabajar primero la ley de partido, porque la ley electoral conlleva un tiempo mayor y en la que se ha trabajado hasta ahora ha sido la ley de partido. Y yo quiero señalar algunos elementos de la ley de partido importantes que pueden cambiar todo este cuadro de cara al 20. Lo primero es, en los proyectos que hemos estado discutiendo, los procesos internos de los partidos se establece que la campaña interna para elegir la dirección debe hacerse 3 meses antes de que venza la fecha de las autoridades. Es decir, le pone un periodo. Y eso es importante para el país porque no podemos tener el país en campaña permanente. No, pero eso es parte de la cultura dominicana. Exacto. Pero eso no hay ley que lo aguante. Pero no existe en la ley ni existe ninguna reglamentación. Es igual que los cargos electivos. Los cargos electivos también se le establece que deben ser escogidos un año antes. Ahora, hay un elemento importante. O sea, si tú tienes esas leyes aprobadas, y están en la ley de partido eso que estamos planteando, si tú tienes esas dos cosas aprobadas ya, los organismos electorales, Junta Electoral y Tribunal Superior Electoral, tendrán mecanismos legales para poder someter a los partidos, vamos a decir, a la obediencia de lo que tiene ese periodo de campaña. Pero hay otro elemento importante que deberá definirse. Ustedes oyeron en esta campaña, en este proceso anterior,
que dirigentes de los propios partidos decían que no había árbitro en la vida interna de los partidos. Bueno, el planteamiento que se está haciendo es importante. ¿Cuál es? Nosotros somos partidarios y hemos estado planteando, y es una discusión que está, de que para el caso de los cargos electivos se cojan todos los candidatos al mismo día, todos los partidos, mayoritarios, específicamente los que tienen más del 5%, el mismo día. Tú escoges todos los Convenciones simultáneas. Simultáneas. Eso por un lado. Segundo, que sean organizadas y dirigidas por la Junta, porque ese es el árbitro que tú tienes. Eso te garantiza a ti que el país viva un solo periodo de campaña interna y que el país viva un solo día de selección de los candidatos. Sí, pero tú estás planteando cosas ideales, Héctor. No, no. Una Junta Central Electoral que se le perdieron 3.000 técnicos que no han aparecido jamás para llamarle la atención por violación de contrato. ¿Cómo vamos a manejar 4 elecciones simultáneas de 4 partidos que son olla de grillo? No, eso es fácil, eso no hay ningún problema. Muy fácil. No, pero es más fácil que manejarlo con las comisiones organizadoras internas que terminan que nunca tú sabes los resultados. Es más fácil. Inclusive, fíjate, están dadas las condiciones para los partidos aceptar eso ahora. Porque el arbitraje es importante. Pero además la Junta tiene muchísimos mecanismos. Uno de los temas de discusiones más fuertes de los partidos internamente es el problema del padrón. Uno de los temas que más crítica y más problemas genera. Y eso sería resuelto con ese tema. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender que en esta etapa, de aquí hasta agosto, hay que esperar a concluir el proceso, es decir, que se instalen nuevas autoridades y que tú sepas cuál es la situación de la línea del gobierno que se instala y la autoridad que se instalan. Primero eso. ¿Cómo se le pagó a cada quien, verdad? ¿Cuál es el compromiso que asume? No, porque si el gobierno no le cumple ahora a los aliados, no, lo que pasa es se modifica la relación. Lo que pasa, José Israel, como tú como yo sabes, que aquí el país va como vaya el gobierno. Si el gobierno apunta por un lado, por ahí va todo el mundo. Tú ves que si hay un gobierno que apunta hacia el sector agropecuario, allá se dirige todo el mundo. Si es al sector financiero, por ahí se dirige todo el mundo. Si es apoyar el sector, es así. O sea, en este país las cosas son así. Es importante el norte que traza el gobierno. Yo quiero que tú sepas que cuando yo iba hablando a algunos analistas políticos y dirigentes de la situación que deben enfocar, por ejemplo, los partidos, en este caso el PRD, por eso que yo considero que es muy extemporáneo, porque faltan todas estas variables por definir. La variable del partido electoral, la variable del PRD, su participación en el gobierno, la variable de los procesos internos que tienen los partidos, la variable de la sociedad civil, que en los últimos días ha dado un cambio. Yo leí y he escuchado a dirigentes de la sociedad civil de que ellos dicen que el pacto social es con ellos, que esa es la prioridad, porque los partidos lo que buscan es rentabilidad. Oye, es un tema que es un tema que a veces algunos políticos no lo ven, pero yo cojo los mensajes, cuando yo leo, analizo, digo, bueno, ya por aquí viene una línea. Pero además, la línea del gobierno con sus nuevas autoridades. En estos días, yo tuve acceso a una encuesta importante, que fue de la que más aceptó en la elección pasada. Y para que algunos dirigentes políticos conozcan esta información y no se pongan a soñar ni a adelantarse a los acontecimientos, esa encuesta revelaba, fue hecha como 3 semanas atrás más o menos, revelaba que la valoración del presidente Danilo Medina, si las elecciones fueran hoy, obtendría un porcentaje más alto que el que obtuvo el 15 de mayo. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta la valoración de la gestión del gobierno de Danilo Medina de cara a cuando se instalen las autoridades para tú definir en un partido o en cualquier proyecto político cómo tú te vas a manejar. Pero también está el elemento, todos esos son elementos políticos, pero está el elemento que hablaba Henry aquí. El elemento que tiene que ver con la situación económica y social del país. Él hablaba del sector turismo, a mí me llamaba mucho la atención, con el énfasis que él hablaba del sector turismo, de que eso va bien y ese tipo de cosas. Yo, sin embargo, me he puesto a observar el tema con el tiempo, como ha ido pasando la cosa, y sobre todo en este programa que se ha hablado mucho del apoyo al sector productivo nacional. Yo me he puesto a observar el comportamiento de renglones importantes de la economía del país, pero también que tienen un peso social muy fuerte en el pueblo dominicano. Por ejemplo, la producción de café, del cultivo de café. Este país, señor, oiga lo que yo le voy a decir ahora mismo. Este país que tenía 20 años atrás 71,000 familias viviendo del cultivo del café. Apenas se estima que deben estar
teniéndose alrededor de 30.000 familias nada más. Ustedes se preguntarán, ¿y esas 40.000 familias o 41.000 familias, dónde fueron a parar? Oiga bien lo que yo le estoy diciendo, es un caso que llama la atención. Si nos vamos al tema del tabaco, a pesar de que se estima que para el año 2015 debió generar 600 millones de dólares, usted está hablando de 5.000 productores, un cultivo que antes era también de una gran cantidad de familias. Si nos vamos al cultivo, por ejemplo, de la caña de azúcar, que ya usted de ese tema aquí, como Julito así a la cabeza, sí ha hablado demasiado. Es uno de los factores también que ha incidido mucho en la pobreza dominicana. Y si hablamos del tema del cacao también, que yo señalaba, estoy señalando tabaco, café, azúcar y cacao. 4 renglones que siempre fueron fundamentales en la economía dominicana, sobre todo, no solo por la generación de divisas, sino también por el problema del empleo. Y en el caso del café y del cacao, por el problema de nuestras aguas, nuestros recursos naturales, nuestro bosque. Como dicen los caficultores, que si no hay caficultura en la montaña, no hay agua en la llanura. Y yo estoy hablando de un cultivo como el café, que tiene que ver mucho con eso, que yo estoy señalando. Cuando existían 71.000 familias viviendo de eso, trabajando eso, hace 20 años, hoy apenas están en 30.000 o menos. Es algo que nos debe llamar la atención. Y así vamos a la situación de la inseguridad y una serie de situaciones que el país tiene que marcan una condición de la población, que son factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de tú pensar de que en procesos de cara al 20 y ese tipo de cosas. Porque al final de cuentas, en toda campaña electoral, en todo proceso electoral, tú tienes que apostar o a continuidad o a cambio. Si las cosas van bien, la gente tiende a seguir con lo que hay. Pero, Héctor, si las cosas van mal, la gente tiende a buscar cambio. En peores condiciones de desarrollo, el país vivió un espasmo más trascendente, que fue la desaparición del cultivo del maní. Sí. Eran 85.000 familias. Sí. En un momento que no había alternativa. Sí. Porque en realidad en estos cultivos que tú has mencionado, ha existido la alternativa de trasladarse a otra cosa. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del tabaco, ha pasado a ser el tabaco el producto de mayor valor agregado en la exportación dominicana. Sí, claro. Es el único que se empaca ante el detalle del consumidor. Sí. Que hemos tenido problemas ahora con el famoso, precisamente con la famosa la capa. La capa, bueno, siempre... Que la podemos producir, pero... Sí, pero ha sido el problema todavía retrasado, pero es un ingrediente externo que complementa la terminación del tabaco que no puede jugarse con su calidad. Exactamente. Entonces hay que sembrarla, hay que producirla y los tabaqueros tienen buenos incentivos para hacerlo porque el costo internacional es muy alto. Muy alto, exactamente. Bien, pero el tabaco hoy, aunque ocupa menos familias en la siembra, ocupa mucho más gente en el manipuleo. Sí. Y además tiene un valor agregado absoluto. El Generador mayor de divisa valor mayor agregado de cualquier exportación dominicana. Sí. Más que el turismo, Sí. que tiene mucho valor agregado, por lo que vimos con Henry hace un momento, en que cada turista consume y es una exportación de alimentos en la vía digestiva, que no pasa por las aduanas, sino que en la vía digestiva que tiene una importancia radical en la vida económica dominicana. En el caso del café, realmente pienso que el Estado ha equivocado los planes de reforestación en las cuencas. Ha elegido variedades de madera que no son las más adecuadas, las más importantes, no sé por qué razones. Tal vez hay razones válidas, pero realmente las cuencas que no se han repoblado deberían repoblarse con café y cacao, fundamentalmente. Y luego los problemas del cultivo, de esa producción, bueno, resolverlos adecuadamente. Porque tú no puedes sembrar café para que nadie lo coseche. No, claro. Tienes que sembrarlo para cosecharlo. Sí, claro. Aunque ellos estuvieron en la montaña muchos años sin que nadie los tocara. Se reproducían a sí mismos en bosques que no pisaba el ser humano. Pero naturalmente, esos 4 productos que don Rafael Herrera llamaba los productos de la economía de postres, exactamente, ya no tienen la importancia en la República Dominicana que tuvieron en una época. Ahí, ese es el error. Porque, por ejemplo, cantarle culto a la ignominia de la industria azucarera, a mí me parece que no tiene sentido. Sí, pero estas tierras tienen otra utilidad ya. Lamentablemente se han fraccionado demasiado.
se ha creado un minifundio peligrosísimo. Sí, pero yo digo... Se ha perdido esas extensiones de tierra que pudieron haberse dedicado a otros cultivos de gran intensividad de producción. En el propio cacao, aquí han venido compradores extranjeros de cacao buscando 100.000 tareas de tierra ese es un y no la han encontrado. Sí, eso es un renglón. Sin embargo, 24 parcelas de 25.000 la vende el CEA fácilmente en cualquier lunes. Sí. Pero, Héctor, dentro de ese diagnóstico que has hecho sobre la coyuntura actual y futura sí, claro, de la República Dominicana, a mí me gustaría saber tu opinión sobre los retos y desafíos del Partido Revolucionario Dominicano. Un proceso electoral que marca con 270.000 votos, 5.86, un descrecimiento, posiblemente tiene explicación, pero un descalabro espantoso. Ante esa realidad, ¿qué va a hacer el Partido Revolucionario Dominicano? Mire, doctor, lo primero es, yo comencé diciendo que cada elección es una coyuntura diferente. Si tú valoras al PRD por lo que ha sido su tradición, no va a ser una comparación justa con el proceso actual que acabamos de pasar. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Primera vez que el PRD no lleva candidato presidencial. Primera vez, no lleva candidato presidencial. El PRD apoyó a otro. Un elemento. Segundo, de 4.200 cargos que se postularon para esta elección, el PRD postuló nada más 1.444 cargos. Es decir, yo te quiero decir con esto porque vamos a la política práctica. Claro. Si tú no tienes candidato, tú no bajas la voz, como dicen en la base. Si tú de 4.000 candidatos tienes 1.400, tú vas a tener menos votos que en otras elecciones porque tú llevas una competencia más reducida. Esos elementos hay que verlos. Ahora, ¿cómo se valora la gestión de un partido y de una campaña? Tú tienes que valorar el desempeño en ese proceso de campaña. Yo te voy a revelar datos importantes porque ya uno lo puede hablar porque son datos internos de varios partidos. Tú tomas el PRD. Cuando nosotros hicimos, estando yo en el PRM, en la comisión de estrategia ahí que se definía el asunto, como toda campaña, tú haces un estudio de base. Ese estudio de base se hace para a partir de ahí tú comparar mes por mes cómo va el desempeño, el desarrollo de tu campaña. Porque tiene que partir de un punto. En ese estudio base lo hicimos nosotros finales de agosto, principios de septiembre del año 2015. Y reveló ese estudio, mira, por primera vez, por ejemplo, Danilo Medina estaba en un 52 con tendencia decreciente. Decreciente. Y reveló a un Luis Abinader con el PRM con un 36% con tendencia creciente. Oye los dos elementos que estoy diciendo. Y reveló al PRD con 1.8 decreciente en ese momento. Vamos a decir que ese es el punto de partida como la gatera de los caballos que salieron. A partir de ahí que sale, ahí es que tú diseñas tu campaña, diseñas tu plan de acción y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando tú coges los resultados de ese proceso de campaña y tú evalúas esa gestión de campaña, tú tomas el PRD de 1.8, terminó en 5.80 y pico, casi 6%. Por lo que yo te estoy explicando, porque tiene una serie de candidaturas que no la tenía antes. O sea, es una situación diferente a la anterior. Ahora, cuando tú tomas el desempeño del PRD, en función de cómo arrancó y de su situación, porque es un PRD dividido. No podemos negar que era un PRD dividido porque no era un PRD unificado. Perfecto. Sale de 1.8 y termina en casi 6%. 5.86. Exactamente. Entonces, primero, queda como la segunda fuerza municipal. De 50 alcaldes que postuló, saca 43, por ahí, 41, por ahí. De 60 diputados, saca 17. Postuló un único senador que ganó, el de Cotuí. Santiago. Sí. Ese es prestado. Bueno, pero fue por el PRD que fue. Porque ya que el cálculo se cayó. Se cayó el cálculo porque el PRM sacó. No, pero te quiero decir que fue un senador. Entonces tú te vas a los distritos municipales, de 60 y pico también saca 45 directores de distrito. Es decir, que cuando tú evalúas cantidad de candidatos que postulé y cantidad de candidatos que gané, tú tienes un buen desempeño, porque la política se nota el resultado a la luz de la coyuntura. Eso es lo primero. Pero vete al PLD y al PRM. Señores, voy a poner el PRM
En conclusión, Héctor, ¿se sienten orgullosos del desempeño realizado? No, yo te voy a decir una cosa. Si tú me dices a mí, fuera de que yo sea del PRD, ese tipo de cosas, como estrategia política, como proyecto político, tú tienes que tener unos resultados positivos, porque tú postulaste una cantidad de candidatos y sacaste más del 30, más del 40%. Pero ¿por qué tú dices que es una carrera de caballo? Más bien una carrera de galgos. No, de caballo. Mire por qué. ¿Eh? No, pero es una carrera de caballo. O no lo mismo. Tú haces un punto de partida. Por ejemplo, tú tomas el desempeño de Luis Abinader del PRM. Yo te estoy diciendo, finales de agosto, principios de septiembre. 36% sin alianza le daba en ese momento. Y tú calculas de ahí hasta mayo, cerca de 7 meses, los resultados finales, ¿cuántos fueron? 35%. 35%. ¿Cómo es ese desempeño? ¿Cómo tú le evalúas ese desempeño? Tú tomas el de Danilo Medina, que de 52, con tendencia decreciente, te terminó en 62%. ¿Cómo tú evalúas ese desempeño? Porque eso, la política se nutre de eso. Cuando tú contratas a un asesor político, un estratega político, lo primero que te dice, mira, yo te voy a presentar una propuesta. En 2 fases te la voy a presentar. Y yo he tenido que ir a contratar asesores de los mejores que hay en este momento del país, que me han mandado a decir, negocia con él. Yo he tenido que ir ahí a Miami, a hablar, a sentarme. ¿Y qué es lo primero que te dice? Mira, la primera parte te la vamos a cobrar y es un estudio base para saber cuál es la situación y en función de eso te hacemos la propuesta. Pero primero es eso. ¿Por qué? Porque el asesor te va a decir a ti, ¿ese proyecto es viable o no es viable? No pienses en ganar, sino en posicionarte. Te lo dicen y tú eres que sabes si lo haces. En este caso, cuando el asesor te decide trabajar contigo, lo que va a ver es el resultado. Si dice, bueno, yo arranqué contigo con 36 y tú terminaste con 35, lo que te va a decir, no era viable el proyecto. Y si te dice, yo arranqué contigo con 52 y tú terminaste en 62, dice, fue un éxito el proyecto. Porque es que todo tiene que ver de esa manera. Yo veo analistas que comienzan a analizar el PRD del 78, del 82, del 86. Digo, hermano, son elecciones diferentes. Usted tiene que ver el contexto en que se encuentra ahora. Por eso, fíjense, cuando yo entré a hablar de cara al 20, que yo le dije, es extemporáneo para ponerse a fijar posiciones, pero además, cada elección es una coyuntura diferente. Y lo primero que le dije, fíjense que las elecciones que vamos en el 2020 van separadas. Comenzamos a ver cosas diferentes. Van separadas. Entonces, tú me dirás a mí, bueno, ¿y cuál es el papel del PRD a partir de ahora? El presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, está muy claro que lo primero que él tiene que definir, concluir el proceso, ¿cuál es? Definir ahora la participación del PRD en el gobierno, porque de eso va a depender en gran parte cuál va a ser el comportamiento del PRD, cuál va a ser su accionar, porque no es lo mismo un partido de oposición que un partido que es parte del gobierno. Son dos cosas diferentes. Tú no le puedes pedir a Miguel Vargas Maldonado del PRD que hable de que va a ser oposición, pero usted tiene un acuerdo de participación en el gobierno y no solo de participación, sino de una serie de planteamientos programáticos que el presidente del partido y la dirección del partido ha entendido que tenemos que llevarlo a que se aplique en el gobierno y que Danilo Medina lo asumió como candidato, porque al PRD lo van a evaluar, de acuerdo a la participación del gobierno lo van a evaluar por el desempeño de su representación, porque ahí tú ves partidos que tienen representantes en el gobierno y la gente lo evalúa ese partido, pero mira, fulano de tal, su desempeño. O sea, son situaciones que uno tiene que tenerla clara. El PRD ahora está en la posición de definir esa parte del acuerdo. Bueno, pero a partir de ahí, en esa parte del acuerdo, ¿dónde te vas tú a desempeñar esto? Porque dije, como analista político hace años que te graduaste. Manejador de elecciones, de encuestas, yo ve, tiene 6 posgrados. ¿Eh? no, Entonces, dime, ¿dónde tú te vas a desempeñar en la administración pública? No, hasta ahora yo no sé. Él es disciplinado, Hasta ahora yo no el sé. presidente. Hasta ahora yo no sé. Yo le dije a usted de un principio que primero yo me senté con el presidente Danilo Medina, con una persona que hemos traqueteado mucho en toda esta política, y llegamos y nos pusimos de acuerdo. Y después di mi paso para integrarme al PRD. Eso fue así. Vamos a esperar a ver. Hay unas discusiones. Yo tengo esperanza de que el presidente Danilo Medina, que dio una declaración de que vendrán momentos memorables. Este país necesita de decisiones de valor. Necesita. Yo quisiera que el presidente Danilo Medina se consagre con la gloria, y yo estoy dispuesto a acompañarlo en esa línea. Ajá, claro. Sí. No, pero oye cómo es la línea, porque aquí hay gente que va al gobierno, pero que vaya a barajar. Ajá.
no enfrentar los problemas que hay que enfrentar. Yo estoy dispuesto a eso. ¿Por qué? No se lo barajan, sino que sacan una debajo de la No, mano. y a veces van a responder a otro interés. ¿Por qué yo digo que estoy dispuesto a eso? Porque yo no tengo compromiso ni con empresarios, ni con nada de eso, porque he tenido que pagar ese precio de la política. No tener que ver con empresarios, ni con gente de interés. ¿Te han dado tus estrellones? He tenido muchos problemas, ¿verdad? Porque he pagado un precio alto el haber sido vocero del presidente Hipólito Mejía durante todo ese tiempo. No tuve acceso a nada. Nada, no podía producir nada. Porque nada más era en eso. Pero además la etiqueta. Imagínate tú. ¿Cómo te dan un trabajo, un empleo a ti? Héctor, Pero eso es bueno y es malo. Manejador de loco. No, a ti no. No, porque yo trabajé con Jacobo Maluta, trabajé con Peña Gómez, trabajé con Hipólito Mejía y ahora, por último, trabajé con el caso del PLD, con el presidente Danilo Medina, en equipo de trabajo que yo me siento muy bien porque yo conozco ya todas las aristas Ah, y ya pude entender por qué es que tienen tantos años. no, tú te la sabes toda en Ya, ese ya terreno. entiendo por qué tienen tantos años gobernando, no hay duda de eso. el tema que ha sido tan debatido también es relacionado a la composición que debe haber en los próximos meses, a partir del 16, de las altas cortes. En algunos casos, completo debe salir el Tribunal Superior Electoral porque vence, sí. otros serán por parte sustituciones. Está el tema de la Junta Central Electoral. Héctor Guzmán, Sí. ¿qué piensa al respecto? Mira, como dice José Israel, con todas estas aguas que uno se ha movido, a mí nadie me va a venir con musaraña. Cuando se habla de que independiente, ¿independiente de qué? ¿Y de quién? Porque tú hay una gente hablando ahí de que no, gente independiente. ¿De quién? Aquí no conocemos todo. Digo, Y aquí algunos son independientes de sus mujeres. Porque yo te voy a decir una cosa. Aquí nos conocemos todos y lo que hemos pasado por el gobierno, conocemos más. Porque a ti está hablando una gente, mira que fulano es independiente. ¿Independiente de qué, hermano? Yo creo que es una responsabilidad política. Una responsabilidad de los partidos políticos, que no la pueden rehuir, del liderazgo político. El que está inventando, mira, yo oí las declaraciones de Luis Abinader diciendo de que nosotros no vamos a permitir que a la corte vayan gente de los partidos. Oye, en el PRM hay como 10 aspirando ya, internamente. Yo sé nombre y sé de gente que me han contactado a mí. Pero eso es muy ominoso, lo que tú estás diciendo. No, pero así. No, espérate un momento. Porque tú crees que se puede politizar un poco más la Suprema Corte No, de no, Justicia. no. Yo lo que creo es que la decisión es de los No, no, políticos. no, porque el Eso no tribunal, tiene discusión, en toda que esa son ellos que corte- toman la decisión. Óyeme, Oye. en toda esa corte nueva, Sí. yo entiendo que haya mucha presencia política, porque son cortes sin raigambre. Pero la justicia tiene una raigambre muy profunda No, pero en el ejercicio profesional de la judicatura. Sí, pero yo lo que quiero decir... Entonces, en los últimos años se ha politizado de una manera No, yo lo que quiero decir que no me la vengan Suprema Corte de Justicia. No, lo que yo quiero decir es que no me vengan con el argumento de independiente. Yo creo en gente calificada, gente respetuosa, gente seria, pero no me vengan con el argumento de independiente. Para quererme excluir, aún puede ser un miembro de un partido que una persona que reúna las condiciones. Digo, se puede reelegir lo que está, no lo prohíbe la Constitución, por lo menos un segundo Nada de eso. mandato. Pero yo te voy a decir una cosa, porque el problema es que quieren venir con el San Benito de que el que es de un partido no puede ser. Y eso no es verdad. No, la gente sabe quién puede ser de ¿Me cada entiendes? partido. Entonces vamos, pero quitemos del San Benito de que si es de un partido o que es independiente. Quitémonos eso y vamos a hablar claro. Mira, hablemos José, con- aquí no conocemos todo. No, ¿Quién hablemos- duda, por ejemplo, de la hablemos- honestidad? Por ejemplo, ¿quién duda de la honestidad y de la capacidad, la entrega, la vocación, el sacrificio de, por ejemplo, una jueza? Miriam Germán. ¿Quién duda? Bueno, pero es una carrera profesional ¿Tú en la entiendes? judicatura. Ella no es de partido político Empezaste con alguno. las excepciones, No, esa yo es de te- carrera. No, pero que aquí no conocemos, porque No, yo pero sé de otros que son de carrera que No, pero yo te voy yo no me atrevo a apoyarlo. No, está bien, pero la judicatura es una fuente natural Exacto. de la generación de jueces en los más altos El escalafón niveles. no es cuestionable. ¿Verdad? Pero yo te voy a la política pura. Sí, Rafael Albuquerque, sí. político Exacto. de toda la vida. Exacto. Nadie duda que puede presidir cualquier corte de cualquier tipo, Exacto. con capacidad, con honestidad, Y con transparencia. integridad, Sí, eso es verdad. eso, y es verdad. transparencia y capacidad además. Exacto, eso es verdad. O sea, son factores Sí, decisivos. sí. Ahora, esos son extremos. Miriam, por su raigambre en la judicatura, donde ha dedicado su vida a eso. Una persona que no va ni al cine, No, pero que aquí no pero que no conocemos se todo. contamina fuera de la justicia. Aquí no conocemos todo. Lo conocemos todo. Y Rafael Albuquerque, con el cual todo el mundo ha tenido diferencias políticas, todo el mundo ha tenido, pero todo el mundo lo reconoce en la condición de ciudadano íntegro. Entonces, entre esos dos extremos,
no caben ciertas cosas que han pasado. No, yo estoy de acuerdo, como tú dices, de que aquí, por ejemplo, a la hora de tú escoger los miembros de la porque le vence el plazo a algunos miembros de la Claro. Suprema, del Tribunal Constitucional también, del Tribunal Superior Electoral hay que sustituirlo, de la Junta también. Pero yo creo en el criterio de la trayectoria de la persona, de su comportamiento, sin importar partido. Y también creo en el criterio, por ejemplo, esos jueces de carrera. Oye, jueces importantes, que tienen derecho inclusive y que tienen condiciones. Yo creo en eso. Ahora, lo que no me va nadie a venir con el cuento de que independiente y que los partidos no se meten. No, eso no. Porque aquí hay gente dentro de los partidos. Sí, pero que la reúne Junta las Central condiciones. Electoral es una junta de arbitraje de problemas políticos. Claro, Naturalmente exacto. debe estar compuesta por gente política. Sí. ¿Tú recuerdas Ahora- cuando decía el doctor Peña Gómez de que nosotros tenemos que tener un juez ahí para que sean los ojos del partido? Pues Peña Gómez primero que comenzó a plantear ese tema de por qué los partidos tenían que tener una participación importante en la Junta Central Electoral. Porque uno ha vivido todas estas discusiones ya. Estas discusiones no son nuevas. Ya uno se la ha vivido. Mira, uno de los jueces, yo me recuerdo el de Bonao, que designó aquella vez el tribunal, ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura, aquella vez que se amplió. ¿Cómo se llama el juez de Bonao que fue consultor jurídico? Que era reformista. No recuerdo ahora. Ese es el señor. Sí, bueno, Dios mío. él fue El consultor. confesor, Romero. Romero Romero confesor. confesor. Bueno, por ese señor. Al principio todo el mundo, no, que del Partido Reformista y Balaguerita. Bueno, pero el hombre se desempeñó sin ningún problema. Y Bueno, el Partido José, Reformista, ese tipo. y don- Entonces, yo esos y don ejemplos los Héctor. pongo y digo mi posición con relación a Pero eso. ese salió premiado, ¿eh? ¿Eh? Ese salió premiado. Sí, porque fue un acuerdo del Pero doctor. hay otros que tú sabes que están premiados. Están Y hay haciendo otros que tú señas. sabes que están pelados. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Sí, pero es Nos así. están haciendo más señas que un catcher. Bueno, pero Para quedamos con decirnos algunos que- temas. Que terminamos, gracias a don Héctor Guzmán por habernos acompañado y nos juntamos esta noche en la repetición. La verdad. Muchas gracias, Héctor. Pero, gracias a ti, encantado de verte.